Yo soy una carta escrita por Dios. Yo soy una carta escrita por Dios. Yo soy una carta escrita por Dios, por el poder del Espíritu. Otra vez. Yo soy una carta escrita por Dios. Yo soy una carta escrita por Dios. Yo soy una carta escrita por Dios, por el poder del Espíritu. Nos vamos transformando a imagen de Dios. Nos vamos transformando a imagen de Dios. Nos vamos transformando a imagen de Dios, por el poder del Espíritu. Yo soy un espejo del rostro del Señor. Yo soy un espejo del rostro del Señor. Yo soy un espejo del rostro del Señor, por el poder del Espíritu. Nos vamos transformando a imagen de Dios. Nos vamos transformando a imagen de Dios. Nos vamos transformando a imagen de Dios, por el poder del Espíritu. Yo soy una carta escrita por Dios. Yo soy una carta escrita por Dios. Yo soy una carta escrita por Dios, por el poder del Espíritu. Una vez más. Yo soy una carta escrita por Dios. Yo soy una carta escrita por Dios. Yo soy una carta escrita por Dios, por el poder del Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos un jueves más. Qué bueno. Y vamos a invocar al Espíritu Santo. Lo vamos a presentar ya a nuestro invitado. Bueno, la gente debe estar preguntando, ¿y qué pasó? ¿Tuvieron un hijo? Bueno, vamos a presentar hoy, así como decíamos, durante varios jueves estábamos anunciando que ya íbamos a tener una visita de un profesional, de alguien que nos venga a hablar también de la parte profesional. Bueno, pues es un hermano nuestro hermano Luis Ferreira, quien va a compartir en esta tarde con nosotros. Licenciado en psicología, no es tampoco cualquier cosa, ¿no? Que va. Bueno, así que entonces ya enseguida le vamos a dejar que él hable. Ahora vamos a pedir al Espíritu Santo, vamos a invocar al Espíritu Santo, Peti, ¿sí? Bueno. Vamos a invocar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. A ver, todos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ahí en sus casas, todos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor,
te quiero conocer. Ven Espíritu Ven, Santo en ven, esta Santo tarde. Espíritu. Ven Señor Ven, y Santo empieza tu obra en nosotros en esta tarde. necesitamos. Queremos Ven, que Santo Espíritu. vayas sacando el polvo o sigas sacando el polvo de este Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones, en nuestro ser, y que muchas veces no dejamos que actúe en nuestra vida, por todas las cosas que tenemos, por las cargas, los pecados, los traumas, todas esas cosas que nos impiden que podamos ser como queremos ser realmente, Señor. Y hoy queremos tomar la decisión de que tu Espíritu Santo ocupe todo nuestro ser. Sí, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, Sí, nuestra Señor. mente Sí, y Señor. todo nuestro ser para que vos obres en esta tarde, Señor. Ven, Señor Jesús, ven, y Santo ayúdanos. Espíritu, ven. Te dejamos, te damos permiso, Señor. Ven, que te necesitamos. Ven, te necesitamos y por eso acudimos a vos, porque creemos en tu presencia, creemos, Señor, en tu palabra, que vos mismo nos decís a través de tu palabra, que donde dos o más se reúnen en tu nombre, allí estás. Y nosotros creemos en tu palabra, creemos, Señor, de que estás aquí en medio de nosotros, y por eso te pedimos en esta tarde que vengas con poder, con fuerza, que tu fuego santo venga a iluminarnos interiormente. Y de una manera muy especial te presentamos a Luis en esta tarde, para que Sí, con tu Señor. fuego santo lo llene, los queme, y que seas vos mismo, Señor, que en esta tarde nos hables a través de Luis. Úsalo, Señor, de la manera que quiera. Háblanos de la forma que quieras a través de nuestro hermano en esta tarde. Úngelo con tu Espíritu Santo, bautízalo con tu Espíritu Santo, llénalo, Señor, sumérgelo en el océano infinito de tu presencia, para que todo lo que Él diga venga de parte tuya, Señor. Nosotros Sí, Señor. abrimos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para que en esta tarde nos hables, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, y que podamos enamorarnos cada día más y más de vos, sabiendo y reconociendo nuestras debilidades, pero sabiendo también de que vos sos rico en misericordia y siempre estás con los brazos abiertos para perdonarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Gloria a ti, Señor, por Señor. esta nueva oportunidad, Gracias. por este nuevo día. Alabado Gracias, seas. Señor, por Luis, Gracias. que está presto, Señor, a ayudarnos en todo momento. Gracias. Señor. Y queremos invitarte, María Santísima, en esta tarde, que vengas también a acompañarnos, que vengas como madre que sos a acogernos, María Santísima, y ayúdanos, llévanos a Jesús. Te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Muy bien, gloria a Dios. Gracias, gracias. Y aquí estamos para los que están recién conectándose con una grata visita, pero ya enseguida, ¿eh? Queremos saludarle a todos los hermanos que están retransmitiendo, que están conectados allí desde el otro lado también, a nuestros hermanos, por supuesto, de la diócesis de Formosa, nuestros hermanos de la región, que a través de la página oficial, tanto de la región como de la diócesis, se están transmitiendo, compartir, nuestros hermanos de Tucumán, nuestros hermanos de Salta, que también retransmiten a través de las páginas oficiales de la Renovación, y también un saludo muy especial a nuestra hermana de la República del Paraguay, que a través de la página oficial de la Renovación también, de la Arquidiócesis de Asunción, retransmite, y nuestra hermana Ligia de Guatemala, que también a través de Jesús TV están retransmitiendo. Así que un saludo grande, y también a todos los hermanos que están mirando, si ustedes quieren también, háganos el favor de poner ahí en compartir
Ahí dice abajo el celular de cada uno de ustedes, dice compartir, apretan compartir y luego eso lo van compartiendo a través de todos sus contactos que pueden hacer, ¿eh? Así que también a todos ustedes. Muy bien. Y aquí, en esta tarde, tenemos la presencia, la grata presencia de nuestro hermano Luis, ¿eh? Es decir, que ya le dijo Peti, licenciado en psicología luego, ¿eh? Bueno, así es. Pero es nuestro hermano, pero también hay que saber poner cada cosa en su lugar, ¿eh? Así que también él ha estudiado, se quemó la pestaña para que podamos también, y así que vamos a ver, justamente así queremos compartir en esta tarde. Y para hacer un repaso rapidísimo, Luis, bueno, él ya sabe también todo esto que estamos viendo, pero hacer un repaso porque a lo mejor algunos hermanos también hoy recién se están sumando o están compartiendo. Nosotros fuimos viendo jueves tras jueves todos los pecados capitales, mostrando, tratando de compartir justamente qué es el pecado capital y luego de ahí también ir dándole la oportunidad al Señor para que Él nos vaya sanando con su amor, y hoy queremos ver otra parte también importante, ¿eh? Veíamos la lujuria. ¿Qué era la lujuria? El deseo sexual desordenado, y de ahí veíamos también que estaba la pedofilia, los violadores, pornografía, las tratas de personas. Después vimos la gula, que es el deseo excesivo, exagerado, descontrolado por la comida y la bebida. Y también veíamos ahí que estaba la obesidad, la anorexia, bulimia. Luego también algo nos habló Luis, nos estuvo diciendo cuando estábamos preparando el tema, algo también de los diabéticos. Así que ya vamos a ver qué pasa, ¿eh? El tercero que vimos fue la avaricia, que es la acumulación en exceso sin importarle nadie. Robar, traicionar, robar, manipular. Vimos también el cuarto, la pereza, que es la falta de estímulo, de deseo, de voluntad para atender a lo necesario para realizar actividades de cualquier índole a la hora de cumplir obligaciones. Y veíamos que había la pereza física, pereza mental, pereza existencial y pereza espiritual. Luego vimos la ira, que es el sentimiento descontrolado y desmedido que genera rabia, furia, odio, rencor, resentimiento, y que eso trae sus consecuencias en enfermedades físicas también, todas, ¿no? Luego vimos la envidia, que es el deseo de poseer lo que otras personas tienen, aunque no necesiten y no se alegran con lo que tienen los demás. Es una persona que tiene pobre autoestima o es de baja autoestima. Y el jueves pasado que vimos la soberbia, es el creer que uno es mejor que todos y que nadie lo puede igualar ni superar, y no escucha consejos ni opiniones de nadie, ¿eh? Entonces, bueno, ahora queremos justamente complementar todo esto que estuvimos viendo y compartiendo justamente con nuestro hermano Luis, que va a venir a ayudarnos a seguir compartiendo esto, sabiendo siempre de que, bueno, hay veces también estas cuestiones tienen una raíz patológica y que, bueno, es bueno complementar lo espiritual con lo profesional, ¿eh? Así que, bueno, Luis, ahí todo tuyo. Somos todos oídos, todos estamos expectantes ahí, ¿eh? ¿No es cierto que sí, hermanos ahí que están del otro lado? Sí, ¿eh? Así, sí. Buenas noches, hermanos. Gracias por la invitación. Una alegría para mí estar acá. Es decir, como decía Chiquito, primeramente soy un hermano de la Renovación Carismática desde hace muchos años, y me ha hecho mucho bien y cada vez amo más esta corriente. Y bueno, también atribuyo a Dios la gracia de una profesión tan ligada también a todos los intereses de la renovación, que siempre estamos buscando mejorar nuestro corazón, nuestros sentimientos, en vista de este camino que queremos seguir, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el tema del pecado. Convengamos que no es un tema lindo, a nadie les gusta hablar del pecado, ni tampoco escuchar tanto sobre este tema. Es más lindo hablar del amor de Dios, es más lindo hablar de las gracias, de los milagros, de los testimonios, de lo que Dios hizo. Sí, y en realidad está bien eso, porque esa es la buena noticia, eso es lo que tenemos que hablar. Pero también existe esta realidad, ¿no? Y no podemos soslayarla.
esto no le interesa a mucha gente, es decir, al gran número de gente de la sociedad, esto es un tema como pasado de moda, un tema que atrasa y le tiene sin cuidado todas estas cuestiones, ¿no? ¿A quién le interesa hablar de esto o escuchar de esto? Hay un pequeño grupo que tiene un interés por seguir a Dios, que ha descubierto el amor de Dios y que quiere seguir su camino, que quiere ir por el camino de sus mandamientos, quiere tener una vida de oración, quiere tener una vida sacramental, pero cuando empieza a andar este camino descubre que encuentra obstáculos, encuentra dificultades, quiere orar, pero le faltan fuerzas, le faltan ganas, quiere hacer el bien al prójimo, pero a veces su egoísmo es más fuerte, no quiere, a veces quiere amar a todos, pero a veces terminamos peleando unos con otros. Es decir, vamos encontrando obstáculos en ese propósito del seguimiento de Jesús. Y cuando empezamos a caminar descubrimos que es un llamado con una altísima exigencia que en general nos supera a todos y que necesitamos una ayuda extraordinaria para llevar adelante ese propósito, este proyecto, ¿no? Y analizando nos damos cuenta que no son tanto los obstáculos externos, sino que son más los obstáculos interiores nuestros los que mayor dificultad nos generan, ¿no? Hay también a veces obstáculos externos para este seguimiento, a veces las oposiciones familiares o algún otro tipo de problemas que podamos tener, pero lo más fuerte están en nosotros mismos, ¿no? Y a esa fuerza de egoísmo, de oposición hacia las cosas de Dios, la Biblia y la Iglesia los llaman pecado. Pecado en su etimología del latín significa tropiezo, es decir, tropezar. Y desde el hebreo significa errarle al blanco, o sea, errarle el camino, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos maneras es algo que nos desvía del propósito que nosotros queremos cumplir. Y le interesa entonces a esta gente, ¿no? Y esos obstáculos que se oponen al propósito nuestro del seguimiento de Jesús, le llamamos pecado. Pero queda como un interrogante, ¿es siempre pecado? ¿Es siempre estos obstáculos pueden considerarse pecado? Entonces, ese es más o menos el tema de esta noche, ¿no? Es decir, ir pensándolo de esa manera. Cuando en la Edad Media, fue un tiempo, el otro día hablábamos cuando preparábamos el tema, cierto, un tiempo donde era solamente dos polos, o las cosas eran de Dios o eran del demonio, o era gracia o era pecado. Incluso las enfermedades eran consideradas como provenientes del demonio y todo se tenía que tratar espiritualmente, es decir, con oraciones, con exorcismo. En este crecimiento de la humanidad, de ir descubriendo nuevas verdades, el crecimiento de la ciencia, los nuevos descubrimientos, la Iglesia tampoco se quedó atrás, o sea, hizo también un avance, sobre todo con el Vaticano II, hizo una gran renovación, una mirada nueva sobre las cuestiones del mundo y incorporó muchas de estas cuestiones, ¿no? La Iglesia. A tal punto que hoy en día la mirada de la Iglesia, los mismos sacerdotes, los guías espirituales, tienen este cuidado de la conciencia de las personas, es decir, no es una mirada acusatoria de todo, que todo es pecado, sino que siempre tratan de buscar un punto de equilibrio, ¿no? También ya el tema de los exorcismos en las diócesis, generalmente está una cosa muy controlada, hay un sacerdote generalmente designado por el obispo para estas cuestiones, que tiene que ser una persona con algunas cualidades particulares, y primeramente cuando aparece un supuesto caso, primeramente los envían al médico, al psiquiatra, al psicólogo, y cuando descartan todas otras cuestiones, recién entonces se da intervención a este recurso que tiene la Iglesia, ¿no? Entonces hubo un cambio muy grande en la mirada
de ir descubriendo que algunas cuestiones tienen más que ver con lo patológico que con el pecado de la persona, ¿no? Entonces, para que una cuestión sea considerada pecado, el Catecismo de la Iglesia dice que tienen que cumplirse tres requisitos. Uno es que haya una materia de pecado, o sea, que algo esté estipulado que es pecado, una prohibición o un mandato de algo, sobre algo, ¿no? Un mandato de hacer algo o una prohibición de hacer. Eso tiene que estar escrito, como no robar, no matar, no mentir. Esas son las materias de pecado. El segundo requisito es que la persona sepa, conozca ese mandamiento. Y tercero es que libremente decida o no hacer lo que está mandado o hacer lo que está prohibido, libremente. Entonces, si se cumplen esas tres condiciones, ahí se produce el pecado, ¿no? A veces en estas cuestiones de los obstáculos, de los tropiezos que hablábamos, ahí la libertad está muy disminuida. Hay que ver si el individuo realmente es libre al realizar eso, o está compelido por fuerzas propias suyas, compulsivas, sobre las que no tiene control. Entonces ahí el mismo Catecismo de la Iglesia Católica dice eso, que hay ocasiones en las que esta culpabilidad está muy disminuida o directamente está ausente, ¿no? Y eso podríamos pensar cuando hay cuestiones patológicas y hay cuestiones también estructurales que tienen que ver con esto. San Pablo en la carta a los tesalonicenses, en el 5:23, cuando les desea el bien en tres aspectos. Dice que todo su cuerpo, su alma y su espíritu sean preservados, ¿no? Entonces son las tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Entonces esas tres dimensiones tienen que jugar armoniosamente en nosotros porque se influyen unas a otras. Cualquiera de las tres que esté enferma también afecta a las otras dos esferas. Si es que nosotros tenemos un dolor de muela intenso, difícilmente la parte espiritual vamos a tener ganas de orar, o la paz para sentarnos a orar. Entonces afecta ya la parte espiritual. Y vamos a estar nerviosos, vamos a estar inquietos, entra la parte ya mental, la parte psíquica. Entonces, tienen que ir armoniosamente las tres esferas y nosotros tenemos, para que este caminar no sea con tanto tropiezo, tenemos que ir viendo dónde están las dificultades, ¿no? En cuál de estas tres esferas es donde tenemos el problema que nos está impidiendo avanzar o que nos hace tropezar. Siempre es conveniente, por eso se aconseja hacernos chequeos periódicos, porque lo primero es el cuerpo es el sostén de todo, ¿no? Si el cuerpo está resentido en alguna de sus capacidades, también va a afectar a las otras esferas. Nosotros, por ejemplo, una mujer que sea muy anémica y que tenga una anemia crónica, seguramente que va a tener un bajón de ánimo, un desgano, y a veces fácilmente lo confundimos con el pecado de pereza. Entonces, bueno, ella a lo mejor para superar esa y poder cumplir con sus obligaciones, tendrá que recurrir al médico y hacer un tratamiento para recuperar sus glóbulos rojos, y eso va a permitir que mejore su rendimiento espiritual y también psíquico, ¿no? Petty tenía un ejemplo de eso. Un ejemplo, sí. Yo misma. Sí. Entonces, sí, para compartir, le había compartido a Luis también de que yo me sentía muy decaída y hacía un tiempo ya, entonces yo decía, pero qué bárbaro, qué perezosa, la verdad que soy media perezosa, ¿no? Pero decía, pero qué perezosa que soy, ¿no? Y después, el año pasado, así siempre tuve problemas estomacales, ¿no? Después de mis embarazos, pero nunca le di mucha importancia. Entonces, pero después en este tiempo como que se me fue agravando cada vez más y fui al doctor. Yo ya pensaba que tenía cáncer más o menos, viste que uno siempre piensa todo mal.
Y bueno, y me fui al doctor y me hizo todo el chequeo y salió que tenía una gastritis crónica, pero la bacteriana, no esa emocional o bacteriana. Y bueno, y me hice todo, me fui, me dio remedio. Y yo, para salir de la duda, él me dijo, me dio unas inyecciones de vitamina B12 para que me ponga. Entonces yo siempre preguntaba, ¿no? Porque como mi ánimo siempre estaba tan caído, entonces le pregunté si eso influenciaba en mi estado físico, ¿no? De no tener ganas y eso. Y me dijo que sí, que justamente por eso me estaba dando la vitamina. Y después que me aplicaron, creo que fueron como 6 vitamina B12, y realmente eso hizo que me sintiera mucho mejor, y me di cuenta que no era perezosa, no tenía ánimo Claro. para hacer las cosas, para pensar, para también en el servicio al Señor podía rendir, ¿no? Claro. Claro, entonces a veces se enferma el cuerpo y se resienten las otras dos áreas, ¿no? A veces lo que se enferma es la mente, es decir, si es que estamos con ataques de ansiedad, si estamos con ataques de pánico, si estamos muy deprimidos, se resiente, nuestro cuerpo nos pide también reposo y generalmente nos pasamos acostados, encerrados, nos cuesta responder a estos compromisos, estas exigencias evangélicas que decíamos que son altas. En realidad nos cuesta rendir en todos los aspectos, también en el trabajo, en la familia, pero estamos hablando del llamado de Dios, ¿no? A veces se enferma el espíritu. Nuestro espíritu es lo que nos da la capacidad de tener fe, de tener esperanza, de tener ese contacto con Dios, de creer que Él existe, de esperar cosas de Él. Y a veces se enferma. Nos enfermamos cuando descuidamos excesivamente nuestra fe, algunas cuestiones, y se enfría, se apaga. Se enferma cuando vamos a lugares o a personas contrarias a la doctrina que nos marca la Biblia, que nos marca la religión, y nos contaminamos, nos enfermamos, se enferma nuestro espíritu con prácticas que no son cristianas, ¿no? A veces también está enferma nuestra fe y nuestra esperanza. O sea, tenemos fe y esperanza, pero es como una fe y esperanza negativas. Es decir, la persona siempre está esperando cosas malas, es decir, vive con miedo. Como yo. Vive con miedo, vive con ansiedad, es decir, hay una esperanza, pero no una esperanza positiva, es decir, espera lo peor siempre, ¿no? Sí, o algunas personas que siempre parece que a cada solución de un problema le buscan un problema. Es decir, uno le da la solución, pero ellos siempre tienen el problema, ¿no? O sea, siempre en negativo, Lo que también hoy por hoy se están llamando las personas tóxicas. Son tóxicos. Entonces hay que tener cierto cuidado de relacionarse también con esas personas, ¿no? Claro. O si esa es la realidad nuestra misma también, porque a veces no es que la persona lo hace a propósito, claro, ni de mala, sino su realidad psíquica es así, así siente y así ve la realidad. Y así le va también, ¿no? Sí, así le va. Claro, porque la Biblia nos dice, ¿no? Es decir, de acuerdo a lo que esperamos, recibimos. Sí. Si nosotros creemos, también se cumple aquello que creemos, pero si nuestra esperanza es negativa, nos predisponemos a veces a que sucedan esas cosas negativas, ¿no? Entonces esas tres esferas, cuerpo, alma y espíritu, tienen que trabajar armónicamente para que ninguna de las otras dos sea afectada. Cuando una de ellas es beneficiada, también las otras dos son beneficiadas, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver también a veces con nuestra estructura psíquica o tiene que ver con patologías psicológicas. Ya vimos las patologías del cuerpo cómo influyen, ¿no? Pero a veces tiene que ver con patologías psíquicas o algunas psiquiátricas. Este tema de los síntomas, ¿no? Los síntomas se presentan al modo de estos pecados también, o sea, con los mismos signos exteriores. Cuando uno ve, es prácticamente lo mismo, pero el origen es lo que nosotros tenemos que buscar y valorar, es decir, ¿es perezoso o está enfermo? Entonces, hay algunas patologías, por ejemplo, una persona que está con depresión, no tiene ganas de hacer nada, tiene ganas de estar acostado, no tiene ganas de bañarse,
no tiene ganas de salir, de comer, pero en realidad ahí esa persona puede ir y confesar y el Padre bendecirle, pero posiblemente no va a salir de ese estado hasta que ella pida una intervención profesional y haga algo para superar su depresión, y entonces ahí sí va a poder cumplir con ese seguimiento de Jesús, más libremente, ¿no? También pasa, por ejemplo, cuando estamos de duelo. El duelo es un proceso que nos cierra, donde toda la psiquis se cierra sobre el dolor que tenemos en un intento de curación, o sea, pone toda la energía en eso que perdimos, tratando de sanarse, ¿no? Entonces retira la energía de todo lo otro, exterior, y lo deposita sobre ese dolor. Entonces, el duelo no es patológico, el duelo es algo normal, la persona puede atravesarlo, pero lo conveniente es que registre que está sufriendo por una pérdida, y entonces algunas cuestiones van a caer, ¿no?, en ese tiempo. A medida que haga el duelo y lo supere, va a ir saliendo de eso. Pero si el duelo dura un poquito más, ya es patológico, ¿no es cierto? Claro, tiene un tiempo nomás también de recuperación. Depende de la persona, pero depende de la estructura psíquica de la persona, depende también de cuán significativa es la pérdida. Es decir, por eso antes la cultura popular era muy ilustrativa, antes se vestía de duelo, de negro, la persona, de acuerdo a la pérdida. No sé si de determinado vínculo eran 6 meses, si es que era otro vínculo era 1 año. Y los vínculos más importantes, 2 años. Sí, no, pero el esposo era toda la vida. ¡Ay, Jesús María! Sí, y bueno, entonces más o menos no es tampoco algo que en una semana se pueda resolver, digamos. ¿Sí? Y no por eso tampoco agarrar y decir, ay, tiene pecado de pereza, tiene pecado de pereza, entonces por eso, sino que... falta de fe también. Exactamente. Eso decir, a veces... no estar culpando o queriendo ver pecados capitales en una persona que, pobre, está pasando por una situación de duelo, ¿no? Claro. Y a veces es lo que decía Peti también, es decir, reciben así como reproches, no tenés fe, porque llorás, porque estás triste, porque no aceptás la voluntad de Dios. En realidad nosotros tenemos fe y sabemos, generalmente más nosotros cuando lloramos es que lloramos por nosotros mismos, es decir, nosotros tenemos la certeza de que nuestro ser querido, si es que fuera una pérdida por fallecimiento, que está en un lugar mejor, que descansa, pero nos cuesta aceptar. Pero nosotros le extrañamos. La necesitamos a veces. Entonces hay que tener también caridad y paciencia en ese tiempo. La mejor herramienta para acompañar a una persona en duelo es el silencio y la presencia. O sea, estar para lo que él necesite. Si pide algo, entonces ahí nos brindamos, pero no tratar con consejos porque no es el momento, ¿no? Entonces ese también es una cuestión que podría mezclarse con todo esto, ¿no? Después hay cuestiones estructurales. Nosotros nos vamos estructurando de niños, de bebé, y en ese proceso de estructuración pasamos por fases libidinales le llaman, ¿no? La libido va desarrollándose en la medida que pasa el tiempo, esos primeros meses, los primeros años, y a veces se producen traumas en esos periodos de desarrollo, y entonces se generan fijaciones en uno de esos periodos. Por ejemplo, el primero es el periodo oral. Oral es el encuentro del pecho de la mamá con la boca del bebé, de la nutrición. Pero junto con la nutrición también hay un plus de placer, es decir, el calor, el sabor, el bebé emociones, contacto. Entonces el bebé experimenta una serie de cosas, pero la zona de la boca es una zona erógena, o sea, una zona sensible, y se despierta la sensibilidad oral al amamantar al bebé, ¿no? Si hay algún tipo de dificultad y se generan fijaciones en ese periodo, cuando somos adultos, a veces hacemos regresiones a esos puntos de fijación. Entonces, por eso digo, ya son cuestiones estructurales nuestras, ¿no? Cuando somos adultos, decía, hacemos regresiones a esos puntos donde se fijó el trauma. Y entonces ahí tenemos problemas orales.
problemas orales están relacionados con la comida, con la bebida, con todo lo que sea satisfacción oral, el cigarrillo, una serie de cuestiones que entonces si nosotros vemos que es muy fuerte y que está fuera de nuestro dominio, ahí tendríamos que ir a terapia y tratar de buscar resolver esa situación. No es fácil ni es corto, es decir, a veces lleva bastante tiempo porque son cuestiones de la primera infancia que no es tan fácil traerlo a la conciencia, ¿no? Después, la segunda etapa, la segunda fase es la fase anal, le llaman. Es la etapa donde el niñito empieza a controlar los esfínteres, o sea, se les empiezan a sacar los pañales y a enseñarle que él tiene que retener las heces, tiene que hacer un esfuerzo de retención. Entonces, si en esa etapa se producen fijaciones, cuando somos adultos, hacemos regresión en determinadas cuestiones a esos puntos. Y entonces se genera lo que se conoce como carácter anal, le llaman, porque es la etapa anal, que tiene sus características, el carácter anal, ¿no? Generalmente son crueles consigo mismo, o sea, muy exigente, un super yo muy exigente, que no se perdona nada a sí mismo. A veces eso trae también algunas autoagresiones, es decir, que se generan algún tipo de enfermedades, incluso así a modo de castigo, digamos, porque es muy severo consigo mismo. Pero relacionado con esto va la avaricia, es decir, es una persona que le cuesta soltar, es decir, porque se produjo justamente en esa etapa que hizo esfuerzo de retención. Y entonces es una persona que no quiere soltar las cosas, es decir... es agarrado, dirían. Es agarrado. Exactamente. Sí, entonces esos ya son problemas estructurales nuestros que si vemos que el problema es repetitivo y que nosotros ya oramos y confesamos y el problema continúa, y entonces tendríamos que ir a lo mejor por ese lado ya de la terapia para ir allanando estas cuestiones y poder tener un camino más feliz, porque en definitiva es eso, es seguir al Señor con libertad, con felicidad, con paz, es lo que buscamos, ¿no? Es que Dios nos creó justamente para que seamos felices y que vivamos felices, ¿no? Sí. Y eso me trae a que hoy, para comentarle a lo que nos están escuchando y viendo, ¿no? De qué manera Jesús, o sea, Dios Padre también nos ama, porque nos ayuda de todos lados, ¿no? Porque cuando era imposible salvarnos nosotros mismos, le mandó a Jesús, ¿no? O sea, Jesús se ofreció para venir y sacrificarse por nosotros, por nuestros pecados. Hoy, cada día más, el hombre evoluciona y sabe tantas cosas también de qué manera ayudar a la otra persona, ¿no? Así como vos, por ejemplo, que no queda solamente en ayudar así de la iglesia, de forma de pecado y todo eso, sino que también uno está yendo un poquito más allá. Entonces yo creo que todas estas cosas pone realmente Dios. Yo veo la mano de Dios en todo esto, tanto en vos que estudiaste, que sabés, está el amor de Dios para ayudar al prójimo, para que podamos allanar el camino y ser cada día más feliz, ¿no? Sí. Y libre. Se trata de eso, de ver los recursos que tenemos, ¿no? Eso, decir, exactamente. Cuando el problema es espiritual, ahí un psicólogo es poco lo que puede hacer. Ahí para eso están las personas idóneas, son los sacerdotes, los servidores más crecidos, alguna religiosa, algún referente espiritual que pueda guiarnos y ayudarnos a levantarnos de ese problema, ¿no? Pero cuando el problema es psíquico o cuando el problema es psiquiátrico, tenemos otros caminos. O cuando el problema es médico, tenemos todos estos caminos influyen para que nosotros podamos tener un camino más allanado hacia el Señor. Hay otras patologías, por ejemplo, que son algunas psicosis que también a la persona le quita totalmente las fuerzas, es decir, no tiene ganas de hacer nada, la voluntad está anulada. En esos casos, cuando hay psicosis, el psiquiatra es el que tiene que entrar con medicación, y entonces eso se compensa y la persona empieza a hacer una vida más normal, ¿no? En otros casos, el tema de la soberbia, por ejemplo, a veces son en realidad delirios
de grandeza. Es decir, la paranoia es una patología que prácticamente uno mira y es una persona normal, es decir, no tiene signos de locura que te digan esa persona está mal. Tienen esas cuestiones así, por ejemplo, algún delirio, o delirio de grandeza, o delirio de celos, o delirios, algún tipo de delirio que en ese aspecto nomás es su problema, pero los otros son brillantes, son personas normales, y a veces lo que nosotros decimos es un soberbio, es un agrandado, en realidad a veces va por ahí, ¿no? Y si ese fuera el caso, también es ya trabajo para un psiquiatra, que gracias a Dios, como decías vos, y como decíamos, la ciencia avanzó y tenemos muchos recursos. Yo creo que hay que agrandar un poco más la mirada, es decir, hay por ahí como ciertas mezquindades a veces y temores desde la iglesia, es decir, no vaya al psicólogo porque el psicólogo siempre hace divorciar a la gente, por ejemplo, yo escuché eso, ¿no? Sí. O también los psicólogos dicen, no, que la iglesia... Te quita la fe también, o te aparta de Dios muchas veces. Dice, algunos tienen el criterio de que la iglesia es castradora, que la iglesia te anula como persona, que trata de dominarte. Y entonces es un poco abrir más la mirada y en realidad el objetivo, como decíamos, es que las personas sean cada vez más libres, felices y más sanas, ¿no? Y de esa manera vamos a tener una sociedad mejor. Todo esto del pecado siempre tenemos que mirarlo desde ese punto de vista del amor. Ese es el propósito de Dios. Dios dio los mandamientos no para castrarnos, para tenernos bajo sus botas, sino para ordenar un poco la sociedad. Porque si cada uno va a hacer lo que quiere y sin límites, esto sería una selva, ¿no? Entonces, sí. Y si cada uno de nosotros respetara un poquito más estos mandamientos, no por hacernos los santularios, sino porque creemos que es lo bueno, esta sociedad sería mucho mejor, porque nos mentiríamos menos unos al otro, no nos envidiaríamos tanto, muchas cosas estarían mucho mejor. Entonces siempre el eje es el amor, ¿no? Es decir, el bien del otro, y el bien mío propio. Y en esto también va en todos los sentidos, no solamente, por decirlo así, en la gente del mundo como tal, sino que también en todos los aspectos religiosos, en los aspectos parroquiales, en los aspectos también de nuestros grupos, de los servidores y de todo, ¿no? Cómo vamos descubriendo y cómo Dios mismo va poniendo también a nuestro alcance todas estas herramientas, todos estos medios para que, porque justamente Él nos ama tanto, como decía recién Peti, ¿no? Me hacía acordar también cuando estabas hablando recién, de que hay veces nosotros nos enamoramos tanto del Señor, que hay veces hasta nos fanatizamos. Y nos fanatizamos y pensamos de que, bueno, orá nomás, orá que el Señor te va a sanar, orá que el Señor te va a sacar de esto. No, pará. Es decir, está bien, vamos a orar, pero también hay otra parte que tenemos que hacerla. Y me venía a la mente, una vez me tocó ir a predicar en una diócesis y justo que ya me tocaba a mí predicar, me dolía mucho la cabeza y estaba molestándome la cabeza, el dolor. Y entonces yo le dije a los servidores que estaban ahí, por favor, hermanos, ¿tienen una aspirina, una cafeaspirina? Porque me duele mucho la cabeza. Y salieron enseguida ahí, pero hermano, ¿cómo vas a tomar una cafeaspirina? Pero hermano, ¿cómo vas a...? Vamos a orar. ¿No crees en el Señor que el Señor puede sanarte? Entonces yo le decía, sí, yo creo que el Señor me puede sanar. Claro que sí. Pero denme la cafeaspirina y vamos a orar también. Vamos a complementar uno con lo otro. Porque también nosotros creemos en el Señor que tiene poder. Claro que sí. Pero también la cafeaspirina fue hecha también para complementar esto. Así que justamente todo esto se trata de ir complementando medios, herramientas que el Señor nos va poniendo a nuestro alcance, ¿no? Y en esto quería preguntarte también de la gula, que es una de las cosas... mucho? Me interesa mucho la gula, porque hay veces nosotros pensamos también que, bueno, vemos personas que tienen sobrepeso y no es que simplemente, ese tiene pecado de gula, ¿no? O hay que dejar de comer nomás uno adelgaza. Claro, y habíamos dicho esto de las fijaciones orales, es una de las cuestiones que tendríamos que ver cuando la persona no puede
No puede, es una cuestión oral de la boca, Claro. no del estómago, sino que necesita incorporar cosas en la boca. Y habíamos hablado de las regresiones que hacemos y bueno, que ahí es un punto que si encontramos que algo de eso sentimos que hay en nosotros, tendríamos que pedir una ayuda profesional. Y después hay otras también patologías, como por ejemplo en la diabetes, el sentido de saciedad está disminuido, prácticamente anulado. Entonces, la persona nunca se siente satisfecha, pero no es porque sea goloso, sino porque no registra la incorporación. Su mente. Claro, su cerebro no registra la incorporación de alimentos y entonces termina de comer y enseguida quiere volver a comer. Son esas cuestiones, ¿no? Y bueno, es una cuestión prácticamente oral. Está también el otro, el problema contrario, que es la bulimia y la anorexia, es decir, donde ya ahí lo que está dañado es mi capacidad de verme. Yo no me veo como la realidad es, sino que yo me veo con mi realidad psíquica y siempre me veo gordo. Entonces hay modelos, hay personas que están en 30 kilos consumidos, pero cuando se ven al espejo ellas piensan que están gordas. Entonces, pero eso también ya es patológico, o sea, hay cuestiones fuertes y que tiene que ser todo un equipo de médicos, psicólogos y psiquiatras también capaz, nutricionistas, eso no podemos llevarlo por el lado del pecado, o sea, Claro. por más que la persona vaya y confiese y el Padre la absuelva de sus pecados, es una patología, o sea, tiene que ser tratada donde tiene que ser, ¿no? Y también el tema del pecado, que habíamos dicho que están las tres condiciones, la materia de pecado, el conocimiento y la libertad para hacerlo, ¿no? Y hay una cuestión que va ligada a eso, que son los sentimientos de culpa. Es una cuestión que en la clínica por lo menos siempre nos encontramos y que cuesta un poco trabajar. A veces lo ideal sería que el pecado cometido vaya unido a la culpa, al sentimiento de culpa, y que eso me lleve a una confesión, y entonces ahí se absuelve y que se termine el sentimiento de culpa, deba retirarse porque ya está absuelto el pecado. Pero no siempre sucede así. Yo conocí una persona, por ejemplo, que él era de la iglesia, un agente pastoral, pero después tenía su familia, pero después conoció a una chica y entonces empezó como una aventura con la chica y él me decía, hablando así, que él no sentía que era pecado. que era pecado, que él se sentía bien. Me decía, lo que yo siento algo hermoso es con ella, es decir, nos la pasamos bien, no le dañamos a nadie, yo no siento que hagamos algo malo cuando estamos con ella. Pero en realidad ahí había un pecado porque está la materia, que es el adulterio, él conocía porque era un agente pastoral y lo hacía voluntariamente, pero él no registraba como pecado. Y hay otras personas que no tienen ni la materia, ni el conocimiento, no hacen nada, pero igual siempre viven con un peso encima, con una carga, con un sentimiento. Pero las mujeres somos las que sentimos más culpa, ¿no es cierto? Sí, a veces sí. En general las mujeres son más como que culposas. Llevan la carga de todo. Es decir, que si el hijo sufre, si el marido hace esto, si hay problema económico, siempre lo asocia consigo misma. Es decir. Entonces, lo ideal sería... Pero esa es la estructura también como que machista de estos lugares, digo yo, porque como que si tu marido te engaña, vos sos la culpable, porque en algo habrá fallado, ¿no es cierto? Si tu hijo salió un poquito vago, todo eso, la culpa es tuya porque seguramente que vos no le supiste educar, ¿viste? Todo así como que parece como de esta parte del mundo también. Claro. La sociedad no hace así. Pero son sentimientos, o sea, el sentimiento de culpa. Ahí no hay culpa, pero son sentimientos de culpa que son muy destructivos. Y la persona se siente culpable. Entonces, por ahí en la clínica le decimos, ¿pero culpable de qué? Y de todo. Bueno, pero decime 3 cosas. Nombrame 3 cosas. Y no encuentra. No encuentra. Sí, yo me siento culpable de todo. ¿No? Entonces, eso también es ya una cuestión que hay que tratar en la clínica, ¿no? Es decir, para ver
¿Por qué ese peso? ¿De dónde trae esa culpa que en realidad no corresponde, ¿no? O algunos ya confiesan, hay pecados que hieren la conciencia, dañan la conciencia, y que aunque ya está absuelto, el sentimiento de culpa perdura. Es decir, como que no cree que Dios pueda perdonarle, ¿no? La persona sigue sufriendo y sigue pensando que es culpable, a pesar de que ya se arrepintió y ya fue perdonado su pecado. Entonces ella es como un sentimiento de culpa patológico, ¿no? Que eso debería tratarse sí o sí, está bien, orar, pero debería buscar la ayuda de un profesional. Porque en cada uno de estos pecados que fuimos viendo también jueves tras jueves, y hoy lo estamos compartiendo aquí, está bien, hay una parte, es como diría, ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, hay una parte que nos toca hacer a nosotros, listo, como hombres, mujeres de fe, de orar, que conocemos al Señor. Pero si se reinciden todas estas cosas, ahí sí o sí necesitamos una ayuda de un profesional. Es decir, debemos recurrir a un profesional. No tenemos que cerrarnos tampoco nosotros ahí pidiendo y clamando y recontraclamando. Si tenemos la posibilidad, Dios nos da también la posibilidad de tener esta parte profesional que nos va a ayudar, ya sea a través de un psicólogo, a través de una cuestión, lo que Petty contaba, a través de un médico, que ella pudo superar eso de que ella sentía que parecía que era pereza y qué sé cuánto, y era un problema físico que estaba teniendo. Entonces, yo creo que cada una de estas cosas, lo que justamente queremos compartir y ayudarnos entre todos, es a descubrir, yo estoy pasando por esta situación, bueno, entonces, y estoy orando, y mis hermanos me están ayudando en orar, ya me fui, me confesé, y aún sigo de esa misma manera, atado ahí, y que no puedo vivir en libertad y en alegría. Entonces, ir a recurrir también a otros medios que el Señor pone a nuestra disposición, ¿no? Me parece que esa es la parte que queríamos con este jueves llevar adelante, ayudar, ¿no? Lo que nuestro propósito realmente es no acusar a nadie. Ni pegarle la cara con los pecados que todos podemos tener, ¿no? Que todos tenemos. Que tenemos. Y entonces, no, eso está lejos de nosotros. Porque a mí cuando nos propuso la coordinadora diocesana, o sea, con Chiquito, y él me propuso a mí, yo dije, ¿qué es lo que vamos a hablar si ya? O sea, no, a mí tampoco no es que me gustó mucho. Pero después, cuando empecé a leer y realmente, no sé, creo que fue el Señor el que iluminó mi mente de esta manera para tocarlo, porque es feo estar todo el tiempo acusando o ser acusado, ¿no? Y lo que queremos es ayudar justamente para que cada uno de nosotros, como decía Luis, podamos tener la plena libertad y la felicidad para seguir y servir al Señor, ¿no? Porque también hay muchas personas que a lo mejor sirven al Señor, está dentro de la iglesia y uno lo ve por ahí y tiene una cara triste, ¿no? Y tiene un ánimo así como que, y también totalmente negativo, a lo mejor como que no tiene esperanza. Y a lo mejor todas estas cosas que nosotros estuvimos conversando le está pasando a esa persona, pero no sabe o no se da cuenta. Entonces eso es lo que queremos, que despertar así, para que tengamos todos los recursos para poder en esta vida ser feliz y en la próxima también, más aún, ¿no? Y seguir sirviendo, por sobre todas las cosas, seguir sirviendo no solamente en la iglesia, sino que en nuestra propia casa, servirla con alegría, porque en definitiva es nuestra primera comunidad, ¿no? Ahí en nuestra casa, nuestro hogar, y no andar con caras largas o chinchudos o como leche hervida, que uno no le puede decir nada, que enseguida salta y de mal humor y todas esas cosas, y al final, en vez de ser un testimonio bueno del Señor, somos antitestimonios, ¿no? Entonces, eso es bueno, ya está pasando la hora prácticamente, y esa era nuestra intención justamente en todo esto de ir compartiendo. Vamos.
¿Tenés más que compartir? Bueno. Bueno, así que entonces, bueno, vamos a orar. Muchas gracias, ya te decimos por todo esto que iluminaste nuestra mente. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él siga obrando en nuestras vidas. Que a través de esto que nos compartió nuestro hermano Luis en esta tarde también, sea otra luz más que nos ayude a iluminar todo nuestro interior. Hazme volver a tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir por tu río, Señor. Hazme volver, hazme beber, hazme vivir. Otra vez todos. Hazme volver a tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir por tu río, Señor. Hazme volver, hazme beber, hazme vivir. Sí, Señor, eso es lo que queremos. Volver a tu río, beber de tu río y vivir en tu río, Señor. Ayúdanos en esta tarde, ayúdanos en este momento. Ven en nuestro auxilio. Sigue, Señor, haciendo tu obra en nuestro corazón, en nuestro interior. Y también danos, Señor, ese convencimiento interior para que si tenemos que ir a recurrir a un médico, a un profesional, que lo hagamos, Señor, sabiendo de que vos también estás ayudándonos a través de esos medios. Señor, danos esa fuerza de poder orar y luego ir a dar ese paso, Señor. Ven en nuestra ayuda. Ven que te necesitamos. Ven, Santo Espíritu. Ven y toca nuestro interior. Ayúdanos, Jesús, a poder dar ese paso también, con total libertad y alegría. Sí, Señor. Ven, Señor, y ayúdanos a poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos no fanatizarnos, Señor, sino que saber y recurrir a todo lo que pueda ayudarnos a nosotros, para que así de esa manera nosotros también podamos ayudar a otras personas. Porque si nosotros estamos enfermos, tanto físico como psíquicamente o espiritualmente, no vamos a poder ayudar a nadie, Señor, ni siquiera a nosotros mismos. Por eso, ayúdanos, Señor, a aceptarnos así como somos, a aceptar las limitaciones que tenemos, Señor, a aceptar quizás también los traumas que traemos, Señor, y no querer mostrarnos superhombres o supermujeres, Señor. Ayúdanos en esta tarde y también con tu Santo Espíritu que pueda ir sanando todo nuestro interior, Señor, con tu fuego quemando todo, Señor, todo aquello que no es tuyo, para que demos lugar a todo lo que es tuyo y todo lo bueno, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor, en cada uno de nosotros y a través nuestro también. Sigue haciendo tu obra, Señor, en nuestras familias. Sigue haciendo tu obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a poder descubrirte cada día más en nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a descubrirte cada paso que damos, sabiendo de que vos sos el que siempre estás tendiéndonos las manos, que vos siempre querés lo mejor para cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Jesús. Gloria y Gracias alabanza, por tu Jesús. amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Bendito sea. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado para levantarnos cuando nos caemos. Siempre estás a nuestro lado
para darnos los medios necesarios, las personas necesarias para que nos ayuden. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado sea. Gloria, gloria a tu nombre, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Bendito Jesús. seas. Gloria a ti. Alabanza, alabanza a tu Gracias, nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por la vida de Luis, por haber compartido en este día con nosotros. Te bendecimos, Señor, por todo lo que fuiste iluminándonos a cada uno de nosotros en este día, en este momento. Gracias, Jesús, porque vos sos el que haces maravillas a través de cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea, Bendito Señor. seas, A vos la Señor. gloria, Gracias, a vos la Señor. alabanza, Gloria, a vos el gloria. honor, Bendito el poder y Bendito toda la y gloria Gracias, solamente Señor. a vos, Jesús de Gracias, Nazaret. Gracias, Te Padre. bendecimos, te Bendito y adoramos, alabado. Señor, Tuyo es el reino, y te tuyo damos el poder. muchas Gracias, gracias Señor. por Bendito todo lo seas, que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Alabado Señor. sea tu Alabado nombre, Bendito y Señor. alabado sea. Gracias, Señor. muchas gracias, Gracias, Señor. Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu bendición en cada uno de nosotros. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros parientes, bendice a nuestros vecinos, bendice a nuestras comunidades, bendice, Señor, todas las personas que nos piden oración, que siempre nos están diciendo, oren por tal fulano, mengano. Bendice a cada una de esas personas, Señor, a todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, bendícelas, Señor. Y también te pedimos que bendigas a aquellas personas que no nos quieren, que nos critican o que se burlan de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y gloria a Dios. Y muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas, Gracias, muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. Cuando quiera venir a compartir algo, puede venir. ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, y a todos le volvemos a invitar. El próximo jueves, si Dios quiere, vamos a estar con el último tema. El último tema que justamente lo reservamos también y vamos a hablar, justamente ya fuimos hablando jueves tras jueves sobre cada uno de estos pecados capitales. El próximo jueves, si Dios quiere, vamos a estar hablando del Padre misericordioso. Ese Padre que nos ama y que siempre nos espera con los brazos abiertos. Así que entonces nos vemos el próximo jueves nuevamente. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres